Imaginen que están a bordo de un inmenso buque portacontenedores cruzando las aguas del Océano Pacífico, o tal vez pilotando un moderno avión comercial a 10.000 metros de altitud. En cualquiera de estos dos casos, el capitán o el piloto les informarán que se desplazan a cierta velocidad, pero no lo harán en kilómetros por hora, la unidad que todos conocemos para medir qué tan rápido va un automóvil en la carretera. Lo expresarán en nudos. El asunto es que esta unidad de velocidad nació hace cientos de años, cuando los marineros no contaban con GPS ni con relojes precisos, y dependían únicamente de cuerdas y relojes de arena. ¿Cómo fue posible que ese sistema tan primitivo de contar nudos con las manos resultara tan exacto que hoy, con toda nuestra tecnología avanzada, sigue siendo la medida oficial a nivel mundial, incluso para los pilotos de aviones supersónicos? Hoy vamos a revelar este misterio. No solamente comprenderás qué representa exactamente un nudo en kilómetros, sino que también descubrirás la pieza de ingeniería naval más sencilla y genial que conecta ese trozo de cuerda del siglo XVI con tu vuelo de vacaciones actual. Antes de que existiera el GPS, el radar, y mucho antes de que hubiera cronómetros confiables, los navegantes enfrentaban un desafío colosal: determinar la velocidad de su embarcación sobre el agua. En tierra firme podíamos contar postes, árboles o cualquier referencia visible, pero en medio del mar abierto todo era una extensión líquida interminable sin ningún punto fijo al cual aferrarse. Sin embargo, conocer la velocidad era y continúa siendo absolutamente crucial para la navegación. Para trazar una ruta hacia un destino distante, para esquivar peligros ocultos en la niebla, o simplemente para calcular cuándo arribarían a puerto, un capitán necesitaba saber dos elementos fundamentales: la dirección exacta y la distancia recorrida. Sin estos dos componentes vitales, cualquier expedición marítima corría el grave riesgo de extraviarse sin esperanza en la inmensidad azul del océano. Esta necesidad se volvió crítica durante lo que se conoce como la era de las grandes exploraciones, ese periodo histórico en el que las embarcaciones europeas se aventuraron por primera vez más allá de las costas conocidas y familiares. Los marineros de aquella época no podían darse el lujo de navegar a ciegas. Cada viaje representaba meses de travesía, provisiones limitadas y la vida de toda una tripulación en juego. Perderse en el mar no significaba simplemente llegar tarde, significaba posiblemente no llegar nunca. Las historias de barcos que desaparecieron sin dejar rastro eran comunes, y muchas de esas tragedias ocurrieron porque los navegantes simplemente no sabían dónde estaban ni qué tan rápido se movían. La presión por encontrar una solución práctica era inmensa. Los reinos y las potencias marítimas de la época invertían fortunas en expediciones comerciales y militares. Perder un barco cargado de especias, oro o soldados no solo era una catástrofe económica, sino también un golpe estratégico. Los marineros experimentados sabían que sin una forma confiable de medir su velocidad, estaban navegando prácticamente a ciegas, confiando más en la suerte y en la intuición que en datos reales. Durante décadas, los navegantes intentaron diferentes métodos para calcular su velocidad. Algunos observaban la espuma del agua o lanzaban objetos flotantes para ver qué tan rápido quedaban atrás. Otros intentaban estimar la velocidad por el sonido del agua contra el casco o por la sensación del viento. Pero ninguno de estos métodos ofrecía la precisión necesaria para una navegación segura a largas distancias. Fue en este contexto de necesidad urgente donde nació una de las soluciones más ingeniosas de la historia de la navegación. Una solución tan simple que parecía casi demasiado básica para funcionar, pero tan efectiva que cambiaría para siempre la forma en que los humanos exploramos los océanos. Lo que nadie imaginaba era que este método, nacido de la desesperación y la creatividad, terminaría siendo la base de un sistema de medición que perduraría durante siglos y que incluso hoy, en plena era digital, seguimos utilizando en todo el mundo. Esta urgencia por desarrollar una herramienta confiable de medición de velocidad llevó a los marinos a inventar algo sorprendentemente elemental, pero de una efectividad absolutamente revolucionaria. Su solución fue la corredera de barquilla, o como se le conoce más popularmente en el mundo marinero, el nudo de corredera. Este sistema era una verdadera obra maestra en su simplicidad, una de esas invenciones que te hacen preguntarte por qué nadie lo había pensado antes. El dispositivo consistía en 3 elementos básicos que cualquier marinero podía conseguir o fabricar a bordo. Primero, la cuerda, una soga larga y resistente con una serie de nudos espaciados de
manera perfectamente uniforme a lo largo de toda su longitud. Estos nudos no eran simples marcas decorativas, cada uno representaba una distancia específica y calculada con precisión matemática. Segundo, la barquilla o tronco, una pieza de madera plana que generalmente tenía forma de cuarto de círculo o un triángulo, atada firmemente al extremo de la cuerda. Cuando esta pieza de madera se lanzaba por la borda del barco, actuaba como un freno natural, quedando casi completamente inmóvil en el agua mientras la embarcación se alejaba de ella. Y tercero, el medidor de tiempo, inicialmente un reloj de arena conocido en la jerga marítima como ampolleta, que solía tener un tiempo estándar de medición, por ejemplo, 28 segundos exactos. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante, y lo que voy a contarte a continuación te dejará con la boca abierta cuando entiendas cómo este sistema tan rudimentario logró una precisión que incluso hoy nos parece admirable. El procedimiento para medir la velocidad del barco era el siguiente. Un marinero experimentado lanzaba la barquilla al agua desde la popa del barco y dejaba que la cuerda comenzara a desenrollarse libremente de un carrete especial. En ese mismo instante, otro marinero giraba la ampolleta para medir el intervalo de tiempo exacto. El primer marinero, con la cuerda deslizándose rápidamente entre sus dedos callosos por años de trabajo en el mar, contaba en voz alta y clara cuántos nudos pasaban por su mano antes de que la arena del reloj se agotara completamente, es decir, antes de que el tiempo marcado por la ampolleta finalizara. El número de nudos que se deslizaban durante ese preciso intervalo de tiempo era exactamente una estimación directa de la velocidad del barco. Si contaban 15 nudos, el barco se movía a una velocidad que se conocía a partir de ese momento como 15 nudos. Si contaban 8, la velocidad era de 8 nudos. Era un sistema tan directo y tan práctico que, cualquier miembro de la tripulación podía realizar la medición sin necesidad de cálculos complicados o instrumentos costosos. De esta práctica nacida de la pura necesidad y del ingenio humano, la unidad de velocidad más fundamental del mar tomó su nombre para siempre. Cada vez que un marinero gritaba el número de nudos contados, estaba estableciendo sin saberlo un estándar que perduraría por siglos. Las tripulaciones comenzaron a referirse a la velocidad de sus barcos siempre en nudos, y pronto esta terminología se extendió por todos los puertos del mundo conocido. Los capitanes anotaban meticulosamente en sus diarios de navegación la velocidad en nudos a diferentes horas del día. Los constructores de barcos comenzaron a diseñar cascos pensando en alcanzar más nudos de velocidad. Los comerciantes calculaban la duración de sus travesías basándose en cuántos nudos podía mantener un barco durante días o semanas. Toda la industria marítima mundial comenzó a girar en torno a esta unidad de medida que había nacido de un simple trozo de cuerda con nudos espaciados. Lo extraordinario es que este método no solo era simple, sino que era reproducible y estandarizable. Un marinero en España podía fabricar una corredera de barquilla siguiendo las mismas especificaciones que un marinero en Inglaterra, y ambos obtendrían mediciones compatibles. Esto permitió que el conocimiento náutico se compartiera entre diferentes naciones y culturas marineras, creando por primera vez un lenguaje común para hablar de velocidad en el mar. La genialidad del sistema residía en la distancia precisa entre cada nudo de la cuerda. Los nudos no se colocaban al azar ni se distribuían según el capricho del marinero que preparaba la corredera. Para que el sistema fuera realmente útil y confiable, la distancia entre cada uno de ellos y el tiempo de la ampolleta debían estar matemáticamente relacionados con algo mucho más grande y fundamental, la milla náutica. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque una milla náutica es fundamentalmente diferente del kilómetro o de la milla terrestre que usamos en tierra. Mientras que el kilómetro es simplemente una medida de distancia fija que alguien decidió establecer, la milla náutica se basa en algo mucho más profundo, la geometría de la Tierra misma. Específicamente, una milla náutica equivale a un minuto de arco de latitud a lo largo de cualquier meridiano del planeta. Esta unidad representa aproximadamente 1852 metros. Ahora bien, los marineros de aquellos siglos no eran matemáticos profesionales ni científicos con laboratorios equipados, pero eran observadores excepcionales y conocían perfectamente las estrellas, las corrientes y la forma en que el mundo funcionaba. Ellos comprendieron que si querían navegar con precisión, necesitaban que su sistema de medición de velocidad estuviera conectado directamente con la forma en que medían las distancias en sus cartas náuticas. Y esas cartas náuticas se basaban en grados, minutos y segundos de latitud y longitud. Históricamente, los marinos fijaban la distancia entre los nudos de la cuerda de corredera a una medida equivalente a 47 pies con 3 pulgadas,
lo que representa aproximadamente 14 metros con 4 decímetros. Esta distancia no fue elegida al azar. Fue calculada cuidadosamente para que, cuando se combinara con el tiempo estándar de la ampolleta de 28 segundos, se obtuviera una proporción casi perfecta y matemáticamente coherente. De esta forma, si durante los 28 segundos que duraba el reloj de arena pasaban 9 nudos por las manos del marinero, significaba que el barco se movía a una velocidad de 9 millas náuticas por hora. La frase completa 9 millas náuticas por hora se abrevió rápidamente a un término mucho más simple y conciso: 9 nudos. El término se consolidó en los barcos, en los timorosim, puertos, en las tabernas donde los marineros compartían historias, y se grabó a fuego en la cultura marinera mundial. Este método, considerado rudimentario según los estándares actuales, permitió a los navegantes de los siglos XVI, XVII y XVIII estimar su velocidad sin necesidad de maquinaria compleja, sin baterías, sin electricidad, sin cálculos matemáticos avanzados. Solo requerían la colaboración coordinada de la tripulación, una cuerda bien preparada y un poco de astucia marinera transmitida de generación en generación. Pero lo más impresionante de todo esto, y aquí viene el giro que cambia completamente la historia, es que este sistema tan simple no solo funcionaba, sino que era tan preciso que permitió a los grandes exploradores trazar mapas del mundo entero. Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, James Cook, todos estos legendarios navegantes utilizaron versiones de este sistema para calcular las distancias que recorrían día tras día. Sus diarios de navegación están llenos de anotaciones sobre cuántos nudos hacían sus barcos en diferentes condiciones. Gracias a este humilde trozo de cuerda con nudos, la humanidad pudo cartografiar océanos completos. Se descubrieron continentes, se establecieron rutas comerciales que conectaron civilizaciones separadas por miles de kilómetros, se fundaron colonias en tierras lejanas. Todo esto fue posible porque los marineros podían responder con razonable precisión a una pregunta aparentemente simple, pero absolutamente crucial: ¿qué tan rápido vamos? Y aunque parezca increíble, este sistema siguió siendo el estándar de medición durante más de 300 años. Generación tras generación de marineros aprendieron el arte de lanzar la barquilla, contar los nudos y anotar la velocidad. Era un ritual que se repetía varias veces al día en cada barco que surcaba los mares, desde pequeñas embarcaciones costeras hasta enormes galeones cargados de tesoros. El nudo se convirtió en mucho más que una simple unidad de medida, se convirtió en parte de la identidad misma de la gente de mar. A pesar de que los barcos de vela fueron sustituidos gradualmente por los barcos de vapor durante el siglo XIX y los métodos de navegación evolucionaron dramáticamente pasando de la simple cuerda a sistemas de hélice, y finalmente al radar y al GPS, el nudo como unidad de medida no desapareció. De hecho, ocurrió algo completamente contrario a lo que cualquiera hubiera esperado. Se había incrustado tan profundamente en la tradición y en la ciencia naval que no solo se mantuvo, sino que se reforzó como el estándar mundial oficial. Cuando llegó la revolución industrial y los barcos comenzaron a ser propulsados por máquinas de vapor en lugar de velas, muchos pensaron que las viejas costumbres marineras quedarían obsoletas. Los ingenieros navales desarrollaron dispositivos mecánicos llamados correderas de patente o correderas de hélice que automatizaban completamente el proceso de medir la velocidad. Estos aparatos ya no requerían que un marinero lanzara una barquilla al agua y contara nudos manualmente. En su lugar, una pequeña hélice instalada en el casco del barco giraba según el flujo del agua, y un mecanismo de relojería convertía esas rotaciones en una lectura de velocidad. Sin embargo, y esto es absolutamente fascinante, el resultado final de estos sofisticados dispositivos mecánicos seguía expresándose en nudos. Los ingenieros no intentaron cambiar la unidad de medida. No propusieron usar kilómetros por hora o metros por segundo. Simplemente calibraron sus nuevos instrumentos para que mostraran la velocidad en la misma unidad que los marineros habían usado durante siglos. ¿Por qué hicieron esto? Porque cambiar habría sido un caos total. Todos los mapas marítimos del mundo estaban diseñados usando millas náuticas. Todas las cartas de navegación, todos los manuales, todos los libros de referencia, todo el conocimiento acumulado de siglos de exploración estaba expresado en esta unidad. Cambiar al sistema métrico habría significado rediseñar y reimprimir cada carta náutica existente, reentrenar a cada marinero,
recalcular cada ruta comercial establecida. Era simplemente impensable. La principal razón de su perdurabilidad radica en la relación directa que el nudo tiene con la milla náutica, y por extensión, con la forma misma de nuestro planeta. Dado que un nudo es igual a una milla náutica por hora, esta unidad encaja perfectamente con el sistema de coordenadas geográficas de la Tierra. No es una coincidencia ni un capricho de la tradición, es matemática pura aplicada a la geografía real. Imaginemos que un navegante necesita trazar un rumbo en un mapa desde Lisboa hasta las costas de Brasil. Los mapas marítimos y aeronáuticos utilizan la latitud y la longitud como sistema de referencia. Dado que la milla náutica se basa directamente en el arco de 200 latitud, un cálculo de velocidad en nudos simplifica enormemente el proceso de trazar un curso preciso. Si un barco navega a 20 nudos en dirección sur, sabemos con certeza matemática que en una hora habrá avanzado exactamente 20 minutos de latitud, o su equivalente en longitud dependiendo del rumbo específico que siga. Esta correspondencia directa entre la velocidad y la posición geográfica es invaluable. Usar kilómetros por hora en su lugar requeriría una conversión constante y repetitiva que no solo sería tediosa, sino que introduciría errores acumulativos en la navegación de larga distancia. Cada conversión es una oportunidad para cometer un error de cálculo, y en el mar, un pequeño error multiplicado por días o semanas de navegación puede significar terminar a cientos de kilómetros del destino previsto. Los oficiales navales del siglo XIX y principios del XX lo entendieron perfectamente. Cuando las armadas del mundo comenzaron a modernizarse, con barcos de acero propulsados por turbinas de vapor, cuando se instalaron los primeros sistemas de radio para comunicación entre barcos, cuando aparecieron los primeros dispositivos electrónicos de navegación, en cada caso la pregunta sobre qué unidad de velocidad usar tenía la misma respuesta: nudos, siempre nudos. Incluso cuando surgieron debates sobre estandarizar medidas a nivel internacional, cuando muchos países adoptaron el sistema métrico decimal para prácticamente todo, la navegación marítima mantuvo tercamente el nudo. Y no fue por nostalgia o por resistencia al cambio, fue porque funcionaba perfectamente y porque cambiarlo habría creado más problemas de los que resolvería. Pero el nudo no se detuvo en el mar. Su historia estaba a punto de dar un giro completamente inesperado que nadie habría podido predecir cuando aquellos primeros marineros lanzaban sus barquillas de madera al océano. Cuando la aviación comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX, los pioneros de este nuevo campo se enfrentaron a un dilema: ¿cómo medir la velocidad de sus aeroplanos? Los hermanos Wright, Louis Blériot y otros aviadores de la época inicial experimentaron con diferentes sistemas. Algunos intentaron usar millas terrestres por hora, otros probaron con el sistema métrico. Pero muy pronto descubrieron algo crucial. Volar un avión requería habilidades de navegación muy similares a las de pilotar un barco. Después de todo, tanto el cielo como el océano son vastas extensiones sin puntos de referencia fijos. Un piloto sobrevolando el Canal de la Mancha enfrentaba el mismo desafío básico que un capitán cruzando ese mismo canal por agua. Necesitaba saber su posición, su rumbo y su velocidad. Cuando la aviación comercial y militar comenzó a expandirse en las décadas de 1920 y 30, los planificadores de vuelo se dieron cuenta de que necesitaban un sistema de navegación aérea compatible con la navegación marítima. Las razones eran múltiples y todas absolutamente prácticas. Muchos vuelos cruzaban extensiones de agua donde no había referencias terrestres. Los aviones necesitaban coordinarse con barcos para rescates en el mar. Y fundamentalmente, tanto pilotos como navegantes necesitaban usar los mismos mapas y las mismas cartas de navegación. Entonces ocurrió algo extraordinario. La aviación adoptó completamente el sistema náutico. Los pilotos comenzaron a medir su velocidad en nudos, las altitudes se expresaban en pies y las distancias en millas náuticas. Hoy en día, los pilotos en la aviación moderna utilizan los nudos casi sin excepción, sin importar el país o la aerolínea para la que trabajen. La velocidad del aire de un avión, eso que los pilotos llaman velocidad aerodinámica indicada, se mide casi siempre en nudos. Y no estamos hablando solamente de pequeños aviones privados o de aviación deportiva. Los enormes Boeing 747, los modernos, Airbus 380, los veloces cazas militares,
Todos sin excepción miden y reportan su velocidad en nudos. Cuando un piloto se comunica con la torre de control y dice que está volando a 450 nudos, está usando exactamente la misma unidad de medida que un marinero español del siglo XVI usaba con su corredera de barquilla. La navegación aérea, al igual que la marítima, se basa en la misma cuadrícula de coordenadas geográficas y en el concepto fundamental de la milla náutica. Cruzar el océano Atlántico en avión o volar entre continentes significa calcular la velocidad en nudos para alinear perfectamente las operaciones de vuelo con las coordenadas terrestres. Un piloto que vuela de Nueva York a Londres necesita saber exactamente cuántos grados y minutos de longitud está cruzando, y hacerlo en nudos hace que esos cálculos sean directos e inmediatos. Imaginen un avión comercial volando a 10.000 metros de altura sobre el Atlántico. Maslow. Copiloto revisa el plan de vuelo y ve que deben alcanzar cierto punto de navegación, digamos 30 grados de longitud oeste, en exactamente 2 horas. Si están volando a 450 nudos, pueden calcular instantáneamente si llegarán a tiempo o si necesitan ajustar la velocidad. Todo el sistema funciona armoniosamente porque la velocidad, la distancia y las coordenadas geográficas están todas interconectadas mediante la milla náutica. Pero hay otra razón por la cual los pilotos prefieren los nudos, y tiene que ver con algo llamado velocidad verdadera versus velocidad indicada. Un avión no se mueve a través de la tierra, se mueve a través del aire. Y el aire mismo se está moviendo a veces a velocidades increíbles. Los vientos en altitud pueden alcanzar 200 o 300 km por hora. Un piloto necesita distinguir entre qué tan rápido se mueve el avión a través del aire y qué tan rápido se mueve sobre el suelo. Los instrumentos de un avión miden la velocidad aerodinámica en nudos porque está directamente relacionada con la sustentación del ala y el rendimiento del motor. Pero los sistemas de navegación también calculan la velocidad respecto al suelo, y sorpresa, también lo hacen en nudos. Esta consistencia en las unidades elimina confusiones potencialmente peligrosas. Un piloto puede comparar directamente ambas velocidades sin necesidad de conversiones mentales mientras está concentrado en volar el avión. Lo verdaderamente asombroso es cómo esta estandarización del nudo en la aviación se convirtió en un factor de seguridad crucial a nivel mundial. Cuando los diferentes países comenzaron a establecer reglas internacionales para la aviación civil en las décadas de 1940 y 50, uno de los mayores desafíos era conseguir que pilotos de todas las nacionalidades pudieran comunicarse de manera clara y sin ambigüedades con los controladores aéreos de cualquier país. NOSMILO, Organización de Aviación Civil Internacional, conocida por sus siglas OACI, estableció el inglés como idioma estándar para las comunicaciones aeronáuticas, pero también estableció que todas las velocidades debían expresarse en nudos, todas las altitudes en pies y todas las distancias horizontales en millas náuticas. No importaba si un piloto francés volaba sobre territorio japonés o si un piloto brasileño aterrizaba en Canadá, todos usarían exactamente las mismas unidades de medida. Esta estandarización salvó innumerables vidas. Imaginen el caos si un controlador aéreo en Madrid le dijera a un piloto estadounidense que redujera su velocidad a 200, pero uno estuviera pensando en kilómetros por hora y el otro en millas terrestres por hora. La diferencia sería catastrófica. En cambio, cuando ambos hablan de nudos, no hay ninguna posibilidad de malentendido. 200 nudos significan exactamente lo mismo en Madrid, en Tokio, en Nueva York o en Sydney. Los manuales de operación de cada avión comercial en el mundo están escritos con velocidades en nudos. Las listas de verificación que los pilotos memorizan, las velocidades críticas para el despegue y aterrizaje, las limitaciones estructurales del avión, todo está expresado en esta unidad. Un piloto entrenado en Argentina puede subirse a un avión en Alemania y entender inmediatamente cada indicador de velocidad en la cabina porque todos hablan el mismo idioma numérico. Pero la influencia del nudo fue aún más allá de lo que podríamos imaginar. Cuando la humanidad comenzó a explorar el espacio en la década de 1960, los ingenieros aeroespaciales tuvieron que decidir qué unidades usar para las velocidades orbitales. Y aunque las velocidades en el espacio son tan enormes que eventualmente se expresan en kilómetros por segundo, durante las fases de lanzamiento y reentrada, cuando las naves espaciales están en la atmósfera, las velocidades todavía se monitorizan en nudos. Los transbordadores espaciales de la NASA, durante su aproximación final para aterrizar,
volaban siguiendo procedimientos casi idénticos a los de un avión comercial, y sus velocidades se indicaban en nudos. Los pilotos astronautas, que eran aviadores militares altamente entrenados, se sentían cómodos con esta unidad y podían tomar decisiones rápidas sin necesidad de convertir mentalmente entre diferentes sistemas de medida. Ahora bien, seguramente te estarás preguntando, ¿por qué el mundo entero no adoptó simplemente el sistema métrico para todo, incluyendo la navegación? Después de todo, el kilómetro por hora es más fácil de entender para la mayoría de las personas. La respuesta tiene varias capas, pero la más importante es que cambiar un sistema que funciona perfectamente y que está integrado en millones de documentos, procedimientos, instrumentos y entrenamientos sería increíblemente costoso y peligroso. Cada avión comercial en servicio tendría que modificar sus instrumentos. Cada carta de navegación aeronáutica y marítima del mundo tendría que rediseñarse e imprimirse nuevamente. Cada manual de procedimientos tendría que reescribirse. Cada piloto y cada marinero tendría que reentrenarse. Durante el período de transición, que podría durar décadas, existiría un riesgo constante de confusión entre los dos sistemas, lo que inevitablemente llevaría a accidentes. Algunos países lo intentaron. En la década de 1970, cuando muchas naciones adoptaron el sistema métrico, hubo propuestas serias para cambiar la aviación y la navegación marítima a kilómetros por hora. Pero después de estudios exhaustivos, todas estas propuestas fueron abandonadas. El consenso fue unánime. Los beneficios teóricos de la estandarización métrica no justificaban los riesgos y costos del cambio. Y aquí viene algo que realmente pone todo en perspectiva. Incluso los países que usan el sistema métrico para absolutamente todo lo demás, como Francia, Alemania o España, mantienen el nudo para la navegación. Un piloto español puede conducir su coche midiendo la velocidad en kilómetros por hora, pero en cuanto sube a la cabina de un avión, cambia automáticamente a pensar en nudos. Esta dualidad es completamente natural para cualquiera que trabaje en aviación o navegación marítima. El nudo también se convirtió en una unidad de medida fundamental para entender y predecir el clima global, algo que muy pocas personas saben. Los meteorólogos marinos y los especialistas en pronósticos del tiempo para la aviación expresan las velocidades del viento exclusivamente en nudos. Cuando se emite una alerta de huracán o tifón, la intensidad de los vientos se describe en nudos. Cuando los barcos reciben advertencias sobre tormentas en el mar, las ráfagas de viento se expresan en nudos. Esta estandarización meteorológica tiene una importancia práctica enorme. Un capitán de barco escucha un pronóstico advirtiendo sobre vientos de 50 nudos, sabe instantáneamente y sin necesidad de cálculos qué tan peligrosa es la situación. 50 nudos representan condiciones de tormenta severa donde las olas pueden alcanzar alturas tremendas y la navegación se vuelve extremadamente peligrosa. No necesita convertir esa cifra a kilómetros por hora para tomar la decisión de buscar refugio o cambiar de rumbo. Los pilotos comerciales reciben constantemente informes meteorológicos conocidos como METAR y TAF, que incluyen velocidades y direcciones del viento en todas las altitudes. Estos informes siempre usan nudos. Un piloto preparándose para despegar necesita saber si hay vientos cruzados en la pista y esa información se le proporciona en nudos. Durante el vuelo, los vientos en altitud, esas corrientes de aire que pueden acelerar o frenar significativamente un avión, se reportan en nudos a diferentes niveles de vuelo. Las famosas corrientes en chorro, esas, en 1900, bandas de viento extremadamente rápido que fluyen a gran altitud, y que los aviones comerciales utilizan estratégicamente para ahorrar combustible cuando vuelan hacia el este, pueden alcanzar velocidades de 200 o incluso 300 nudos. Los planificadores de vuelo calculan meticulosamente las rutas para aprovechar estos vientos favorables o evitar los vientos en contra, y todos esos cálculos se realizan en nudos. Imaginemos un vuelo de Londres a Nueva York. Si el piloto puede aprovechar una corriente en chorro de 150 nudos a su favor, ese viento literalmente empuja el avión haciendo que vuele más rápido sobre el suelo sin necesidad de quemar más combustible. Un vuelo que normalmente tomaría 8 horas podría completarse en 7 horas. En cambio, el mismo vuelo en dirección contraria, de Nueva York a Londres, tendría que luchar contra ese mismo viento, haciendo que el viaje sea más lento y consuma más combustible.
Los sofisticados sistemas de navegación modernos calculan todo esto automáticamente, pero lo hacen usando nudos. Los ordenadores de a bordo comparan constantemente la velocidad aerodinámica del avión, que mide qué tan rápido se mueve a través del aire, con la velocidad sobre el suelo, que mide qué tan rápido avanza sobre la superficie terrestre. La diferencia entre ambas es el efecto del viento, y todo se expresa coherentemente en la misma unidad, nudos. Pero la historia del nudo tiene ramificaciones incluso más sorprendentes. En el mundo militar, especialmente en las armadas de guerra, el nudo es absolutamente sagrado. Los submarinos nucleares que patrullan silenciosamente bajo los océanos miden su velocidad en nudos. Los portaaviones gigantescos que pueden desplazar 100.000 toneladas y llevar 80 aviones de combate reportan su velocidad en nudos. Los destructores, fragatas, cruceros, todos sin excepción usan esta unidad. Y no es solo por tradición. La velocidad de un buque de guerra puede ser información clasificada. Un submarino nuclear moderno puede alcanzar velocidades superiores a 30 nudos sumergido, lo que le permite desplazarse más rápido bajo el agua que muchos barcos de superficie. Conocer la velocidad máxima exacta de los submarinos enemigos es crucial para la estrategia naval, y toda esa inteligencia militar se maneja en nudos. Durante las operaciones navales combinadas, donde fuerzas de diferentes países trabajan juntas, el uso universal del nudo elimina cualquier posibilidad de malentendido. Un destructor estadounidense, navegando en formación con una fragata española y un submarino británico, pueden coordinarse perfectamente porque todos reportan sus velocidades en la misma unidad. En situaciones de combate donde los segundos cuentan, esta claridad puede significar la diferencia entre el éxito y el desastre. Las maniobras de reabastecimiento en el mar, donde dos barcos deben navegar lado a lado a velocidades idénticas mientras transfieren combustible o provisiones, requieren una precisión extraordinaria. Ambos capitanes deben mantener exactamente la misma velocidad, generalmente entre 12 y 15 nudos, mientras mantienen una distancia de apenas 30 o 40 metros entre los cascos. Un error de cálculo podría causar una colisión catastrófica. El hecho de que ambos hablen de nudos sin necesidad de conversiones hace que estas operaciones peligrosas sean más seguras. Ahora bien, llegados a este punto debemos preguntarnos algo fundamental. ¿Qué representa realmente un nudo cuando lo convertimos a las unidades que usamos todos los días? Esta pregunta es más interesante de lo que parece, porque revela exactamente por qué el nudo sigue siendo tan útil. Un nudo equivale a exactamente 1852 metros por hora, o si lo expresamos en kilómetros por hora, un nudo es aproximadamente 1,852 kilómetros por hora. Esto significa que cuando un barco navega a 20 nudos, en realidad se está desplazando a unos 37 kilómetros por hora. No parece particularmente rápido si lo comparamos con un automóvil en la autopista, pero debemos recordar que estamos hablando de mover miles o incluso cientos de miles de toneladas de acero a través del agua, que ofrece una resistencia muchísimo mayor que el aire. Para un barco, 20 nudos representa una velocidad considerable. Los grandes buques portacontenedores modernos, esos gigantes del mar que transportan miles de contenedores apilados como bloques de construcción, típicamente navegan a velocidades de crucero entre 18 y 25 nudos. Los cruceros de pasajeros suelen operar entre 20 y 22 nudos. Los ferries rápidos pueden alcanzar 35 o 40 nudos. Y los buques de guerra más veloces, especialmente los destructores modernos, pueden superar los 35 nudos cuando es necesario. En el mundo de la aviación, las velocidades son obviamente mucho mayores. Un avión comercial como el Boeing 737 típicamente vuela a velocidades de crucero alrededor de 450 a 480 nudos, lo que equivale a aproximadamente 830 a 890 km por hora. Los aviones más grandes y modernos, como el Boeing 787 o el Airbus 350, pueden mantener velocidades de crucero ligeramente superiores, alrededor de 510 a 530 nudos. Los aviones de combate operan en un rango completamente diferente. Un caza moderno como el F-16 puede volar a más de 900 nudos, y los aviones supersónicos pueden superar fácilmente los 1000 nudos cuando activan sus quemadores posteriores.
A esas velocidades, cada nudo cuenta para los cálculos de combustible, alcance y tiempo hasta el objetivo. Pero aquí viene algo verdaderamente fascinante que mucha gente desconoce. La velocidad del sonido también se mide, frecuentemente en nudos en la aviación. A nivel del mar y a temperatura estándar, el sonido viaja a aproximadamente 661 nudos. Los pilotos a menudo se refieren a la velocidad de sus aviones en términos de número Mach, que es la relación entre su velocidad y la velocidad del sonido, pero los instrumentos de cabina siguen mostrando la velocidad real en nudos. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Nos revela que el nudo no es simplemente una reliquia del pasado que mantenemos por nostalgia. Es una unidad de medida que conecta perfectamente la velocidad con la geografía real de nuestro planeta. Es una herramienta que permite a navegantes y pilotos de todo el mundo comunicarse sin ambigüedades. Es un estándar que ha probado su valía durante siglos y que ha evolucionado naturalmente desde la era de la vela hasta la era digital sin perder su utilidad fundamental. Pensemos en la tecnología GPS que todos llevamos en nuestros teléfonos. Cuando un barco moderno, usa GPS para navegar, el sistema puede mostrar la velocidad en cualquier unidad que el usuario prefiera. Nudos, kilómetros por hora, millas terrestres por hora. Pero los profesionales marítimos siempre eligen nudos. ¿Por qué? Porque cuando miran su posición, GPS expresada en grados y minutos de latitud y longitud, y ven que están navegando a 15 nudos, pueden calcular instantáneamente en su cabeza cuánto tiempo les tomará alcanzar el siguiente punto de navegación. Si están en 30 grados norte y necesitan llegar a 32 grados norte, saben que deben recorrer 2 grados de latitud. Cada grado tiene 60 minutos, así que son 120 millas náuticas. A 15 nudos tardarán exactamente 8 horas. Todo el cálculo toma segundos y no requiere ninguna conversión. Si usaran kilómetros por hora, tendrían que convertir la distancia en grados a distancia en kilómetros, luego dividir por la velocidad, y el proceso sería mucho más propenso a errores. Esta elegancia matemática es la razón por la cual el nudo ha sobrevivido a la era de los ordenadores. Los sistemas de navegación modernos están programados para trabajar perfectamente con nudos, porque los programadores entienden que esta unidad hace que los algoritmos de navegación sean más simples y eficientes. Menos conversiones significan menos oportunidades para que se introduzcan errores de redondeo en los cálculos. La educación náutica y aeronáutica en todo el mundo se basa completamente en el nudo. Cuando un joven decide convertirse en marino mercante y se inscribe en una academia naval, una de las primeras lecciones que recibe es sobre las unidades de medida marítimas. Aprende que las distancias se miden en millas náuticas, las velocidades en nudos y las profundidades en brazas o metros dependiendo del país. Pero siempre, absolutamente siempre, la velocidad es en nudos. Lo mismo ocurre en las escuelas de vuelo. Desde el primer día de entrenamiento, los estudiantes de piloto aprenden a pensar en nudos. Cuando practican en simuladores de vuelo, todos los indicadores de velocidad están calibrados en nudos. Cuando estudian aerodinámica y aprenden sobre velocidades críticas como la velocidad de pérdida o la velocidad nunca exceder, esas velocidades se memorizan en nudos. Para cuando un piloto completa su entrenamiento y obtiene su licencia, pensar en nudos es tan natural como respirar. Los libros de texto, los manuales de entrenamiento, los exámenes oficiales para obtener licencias de piloto o certificados de capitán, todos están escritos usando nudos. Las preguntas de los exámenes plantean problemas de navegación donde se debe calcular el tiempo estimado de llegada basándose en la distancia en millas náuticas y la velocidad en nudos. Un estudiante que no domine completamente esta unidad de medida simplemente no puede aprobar los exámenes y obtener su certificación. Pero la influencia del nudo va incluso más allá del 1980 entrenamiento profesional. En el mundo de la náutica recreativa, millones de personas que poseen veleros o yates de motor también usan nudos. Cuando compras un barco, el velocímetro instalado en la consola muestra nudos. Cuando consultas las cartas náuticas para planear una travesía de fin de semana, las distancias están en millas náuticas. Cuando escuchas el pronóstico del tiempo marino en la radio, los vientos se reportan en nudos. Esta universalidad crea una comunidad global de personas que hablan el mismo idioma náutico.
Un marinero aficionado de Australia puede encontrarse con un marinero francés en un puerto del Mediterráneo, y aunque no compartan un idioma común, ambos entienden perfectamente cuando hablan de navegar a 6 nudos con vientos de 15 nudos del noroeste. Es un lenguaje técnico compartido que trasciende las barreras culturales y lingüísticas. Las regatas de vela, tanto profesionales como amateur, se organizan usando nudos. Los reportes de reportes, velocidad durante las famosas competiciones como la Copa América o la Volvo Ocean Race, siempre se expresan en nudos. Los comentaristas deportivos, incluso cuando transmiten en idiomas diferentes, usan nudos para describir qué tan rápido navegan los competidores. Un velero de competición moderno optimizado puede alcanzar velocidades superiores a 30 nudos aprovechando las condiciones perfectas de viento, una hazaña impresionante considerando que no tienen motor. En el ámbito de la investigación científica marina, los buques oceanográficos que estudian las corrientes, la temperatura del agua y la vida marina también operan completamente en nudos. Los datos científicos sobre corrientes oceánicas se publican en nudos. Cuando los científicos describen la velocidad de la corriente del Golfo, ese río de agua cálida que fluye desde el Golfo de México hacia el Atlántico Norte lo hacen en nudos. En su punto más rápido, esta corriente puede alcanzar 5 nudos o más, lo que la convierte en uno de los fenómenos oceánicos más poderosos del planeta. Los submarinistas y oceanógrafos que estudian las corrientes submarinas también expresan sus velocidades en nudos. Esto es importante porque las corrientes pueden ser peligrosas para los buzos. Una corriente de apenas 2 nudos puede hacer extremadamente difícil que un buceador nade contra ella, y corrientes de 4 o 5 nudos son prácticamente imposibles de vencer nadando. Los manuales de seguridad para buceo siempre advierten sobre las corrientes usando nudos como unidad de medida. Incluso en la industria del petróleo y gas marino, donde las plataformas de perforación deben ser remolcadas de un lugar a otro, toda la logística se maneja en nudos. Los remolcadores oceánicos gigantes que mueven estas estructuras masivas reportan sus velocidades en nudos. Las ventanas meteorológicas seguras para realizar estas operaciones se definen en términos de velocidades máximas del viento en nudos y altura de olas. Un proyecto puede retrasarse días o semanas esperando que las condiciones caigan por debajo de ciertos límites medidos en nudos. La industria pesquera comercial, que alimenta a miles de millones de personas en todo el mundo, también opera enteramente en nudos. Los barcos arrastreros, los palangreros, los atuneros, todos miden su velocidad en nudos. La velocidad de arrastre óptima para diferentes tipos de redes se especifica en nudos. Los pescadores saben por experiencia que ciertos peces solo pueden capturarse cuando la red se arrastra a velocidades específicas, y ese conocimiento tradicional transmitido de generación en generación se expresa en nudos. Y aquí llegamos a algo verdaderamente notable: la búsqueda y rescate marítimo. Cuando alguien está en peligro en el mar, cuando un barco emite una señal de socorro, los centros de coordinación de rescate calculan cuánto tiempo tardarán los barcos o helicópteros de rescate en llegar basándose en las distancias en millas náuticas y las velocidades en nudos. En estas situaciones de vida o muerte, la claridad y la precisión son absolutamente críticas, y el uso universal del nudo garantiza que no haya malentendidos entre los diferentes servicios de rescate que puedan estar respondiendo. El nudo es un ejemplo sublime de cómo una invención nacida de la simplicidad y la necesidad absoluta sigue dando forma a la tecnología y la comunicación más avanzadas de nuestra era moderna. Incluso ahora, mientras utilizamos sofisticados sensores digitales, sistemas de posicionamiento por satélite que pueden determinar nuestra ubicación con precisión de centímetros y ordenadores que procesan millones de cálculos por segundo, el humilde nudo nos conecta directamente con el ingenio de aquellos marineros que nos precedieron hace 5 siglos. Hay algo profundamente poético en esta continuidad. Cuando un capitán moderno mira la pantalla digital de su puente de mando y ve que su enorme buque portacontenedores navega a 22 nudos, está usando exactamente la misma unidad de medida que un capitán español en 1550 usaba mientras cruzaba el Atlántico hacia las Américas. La tecnología ha cambiado de manera radical e irreconocible, pero el lenguaje fundamental de la velocidad marítima permanece intacto. Esta persistencia nos enseña algo importante sobre la innovación humana.
No siempre necesitamos reinventar todo desde cero. A veces, las mejores soluciones son aquellas que reconocen el valor de lo que funcionó en el pasado y lo integran con las capacidades del presente. El nudo sobrevivió porque era y sigue siendo la unidad perfecta para su propósito específico. No fue reemplazado porque ninguna alternativa ofrecía ventajas suficientes para justificar el enorme costo y riesgo del cambio. Pensemos en todas las cosas que han cambiado desde que se inventó la corredera de barquilla. Los barcos pasaron de ser estructuras de madera, propulsadas por velas a gigantes de acero movidos por turbinas nucleares. La navegación evolucionó de observar las estrellas con un sextante a consultar constelaciones enteras de satélites GPS. Las comunicaciones avanzaron de señales de humo y banderas a transmisiones instantáneas por radio y satélite. Pero a través de todas estas revoluciones tecnológicas, el nudo permaneció constante. Esta estabilidad tiene un valor incalculable. Significa que los conocimientos y la experiencia acumulados durante siglos no se perdieron con cada nueva generación de tecnología. Un manual de navegación escrito en 1850 todavía puede ser consultado y comprendido por un navegante moderno en lo que respecta a velocidades y distancias. Las bitácoras históricas de grandes exploradores pueden ser estudiadas y sus rutas pueden ser reconstruidas con precisión porque usaban las mismas unidades que usamos hoy. Los historiadores marítimos pueden analizar los diarios de navegación de la expedición de James Cook al Pacífico en el siglo XVIII y entender exactamente qué tan rápido navegaba su barco cada día. Pueden trazar sus rutas con precisión moderna porque cuando Cook escribió que navegaba a 8 nudos, sabemos exactamente qué significaba eso. Esta continuidad histórica es invaluable para entender cómo se exploró y cartografió el mundo. El nudo también representa algo más profundo. La sabiduría de basar nuestras medidas en realidades físicas fundamentales en lugar de en abstracciones arbitrarias. La milla náutica se basa en la circunferencia real de la Tierra, en la forma en que nuestro planeta está dividido en grados y minutos de arco. No es una medida inventada al azar por un comité, es una medida que surge naturalmente de la geometría de nuestro mundo. Y el nudo, siendo una milla náutica por hora, hereda esa conexión fundamental con la realidad física. Esta es quizás la lección más importante que podemos extraer de la historia del nudo. Las mejores herramientas y sistemas son aquellos que se alinean naturalmente con la forma en que funciona el mundo real. El sistema métrico es maravilloso para la mayoría de los propósitos terrestres, pero para navegar sobre la superficie curva de nuestro planeta, el sistema náutico basado en grados de latitud y longitud es simplemente superior. Hoy en día, cuando miles de barcos y aviones cruzan los océanos simultáneamente, cuando el comercio global depende de la navegación precisa de flotas enteras, cuando millones de personas viajan por aire y mar cada día, todos lo hacen apoyándose en un sistema de medición que tiene sus raíces en un simple trozo de cuerda con nudos. Es un recordatorio humilde pero poderoso de que las ideas más brillantes a menudo provienen de las soluciones más sencillas y directas. La próxima vez que escuches que un barco de crucero viaja a 22 nudos mientras planeas tus vacaciones, o que un avión alcanza una velocidad de crucero de 450 nudos mientras te abrocha el cinturón de seguridad, o que los vientos huracanados alcanzan los 150 nudos en las noticias, detente un momento y recuerda esta historia. Recuerda que esos números tienen sus raíces en un trozo de madera lanzado al océano y una cuerda cuidadosamente anudada hace cientos de años. Recuerda a aquellos marineros anónimos que contaban nudos con sus manos callosas mientras sus barcos se deslizaban sobre las olas. Recuerda que cada vez que usamos un nudo, estamos honrando el ingenio de generaciones incontables de navegantes que enfrentaron los mismos desafíos básicos que nosotros. Necesitaban saber dónde estaban, hacia dónde iban y qué tan rápido se movían. Encontraron una solución tan elegante y tan perfectamente adaptada a su propósito que 500 años de progreso tecnológico no han podido mejorarla fundamentalmente. Eso, en sí mismo, es un logro extraordinario que merece ser celebrado y recordado. Si has llegado hasta aquí y esta historia te ha fascinado tanto como a mí contarla, te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte contenido como este que revela los secretos sorprendentes detrás de las cosas cotidianas que damos por sentadas.
Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las historias extraordinarias escondidas en lo ordinario.